Dice así la palabra del Señor. Juan 15, del 1 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juntos, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juntos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juntos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que guíe, Señor, este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo espiritualmente. Que nos ayude a comprenderlo espiritualmente. Que nos ayude a guardarlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Así como dice tu nuevo pacto, pondré mis palabras en tu corazón y en tu mente. Así ayúdanos el día de hoy, Señor, a que sea tu Santo Espíritu el que lo haga, Señor. Que sacuda nuestro corazón tu palabra, que nos ayude, Señor, que la podamos guardar y compartir, Señor. Que podamos abrir nuestros ojos espirituales y ver los ejemplos que tienes, Señor, que mostrarnos el día de hoy, Señor, acorde a tu voluntad y a tu palabra. Que seas tú el que habla, Señor, que seas tu Espíritu el que dirija y que sea Jesucristo, el Señor, que nos guíe. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén. Amén. Vamos a sentarnos. Y en estas épocas que se comen las uvas en fin de año por costumbres, eh, alguien ha tenido siempre un ramito de uva, ¿verdad? La comemos y queda la ramita. ¿Cómo se llama esa ramita? El pámpano. Y el pámpano, cuando ya no tiene uvas, ¿qué le hacemos? Lo tiramos. Cuando nuestro Señor Jesús eh, habla y dice, yo soy la planta de uvas, yo soy la vid, yo soy el árbol que da uvas, el matorral que da uva, porque no es un árbol la vid, es como un matorral que se va extendiendo. Y cuando ese matorral está listo para empezar a dar uvas, lo primero que saca son las ramitas. Y se forman las ramitas, no tienen una forma exacta y específica como un pino, sino que salen como pueden, ¿no? Así. Y cuando esas ramitas están listas, en las puntas de cada ramita va a salir una uva. Esa uva, lo que dice aquí la palabra es, somos nosotros. Esa uva, dentro de la uva lleva una semillita. Y esa semillita va a hacer que otra planta salga de ahí. Dice el Señor, el que labra la tierra y el que siembra la vid es mi Padre. Y yo soy la vid que sale de la tierra. Y tú vas a ser ese pampanito, esa ramita en donde van a salir muchas uvas, porque no nada más sale una uva. Una ramita de uvas que le sale una uva, bueno, es negocio para el que siembra, ¿verdad? Versículo 2 dice, pero todo pámpano que no lleve fruto, lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? Dios, que es el que está labrando. Entonces, ¿podemos estar en Cristo? Sí. Podemos decir, sí, yo sigo al Señor, sí, yo creo en el Señor, sí, trato de que mi vida sea acorde a lo que dice el Señor, pero si no tenemos un fruto agradable a Dios, que Él lo vea,
Él va a decir, esta ramita no tiene uva. ¿Qué voy a hacer con esta ramita? La quitará. ¿Por qué? Para que venga otra y otra sí tenga. Si no, toda la vid no va a producir lo que debe de producir. Y todo aquel que sí tiene fruto, lo va a limpiar, lo va a tomar, lo va a perfeccionar para que siga produciendo más. Dice el versículo 4, permanezcan en mí y yo en vosotros. Así como la ramita, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, porque si ustedes lo arrancan del arbolito y lo ponen en el suelo, jamás le va a salir una uva. Si el pámpano no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. El versículo 5 dice, yo soy esa vid. Así como empezó diciéndolo en el versículo 1, él dice, yo soy esa vid y ustedes los pámpanos. No los vuelve a repetir. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, perdón, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esas parábolas, hermanos, porque esta es una parábola, es una historia, lo que quiere decir parábola, para si no lo sabes, o si no lo sabemos, es una parábola, es una historia sencillita que nos va a dar una lección o una verdad sobre lo que la persona quiere hablar. ¿Para qué sirve? Para que se dice de un modo tan sencillo que ya sea un niño o un anciano o un hombre o una mujer lo puedan comprender. Por eso el Señor toma como ejemplo un racimo de uvas y él dice, así son ustedes. El racimo tiene muchas ramitas, de ti depende cuántas uvas des. Pero si tú empiezas a dar uva, mi padre se va a complacer y mi padre te va a ayudar a que sigas dando uvas. Pero si estás ahí pegado pero no das nada, el mismo padre te va a llegar y te va a quitar. No es simplemente decir estoy en Cristo, sino dice el Señor, tienes que permanecer en mí. Tienes que permanecer. Por eso esa parábola, para que le quede claro a la gente lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decir. Tienes que dar frutos. Y no te tienes que apartar de mí, porque apartado de mí, dice el versículo 5, nada vas a poder hacer. Quiere decir que nosotros podemos pensar en nuestra mente que hacemos muchas cosas para Dios. Podemos creer en nuestro corazón que lo que estamos haciendo es agradable a Dios. Podemos dar testimonio con otros de que somos buenas personas, que somos buenas gentes, que Jesús nos ha cambiado. Pero si no permanecemos en Jesús dando frutos, va a venir el Padre y nos va a hacer a un lado. Así dice la parábola. Fácil de entender. Permanece en mí, si no, nada vas a poder hacer. Pero muy difícil de cumplir. Así son las parábolas. Fáciles de entender, pero difíciles de cumplir. Cuando dice el Señor la parábola de la semilla de mostaza y te dice, así de poquita la fe para que puedas mover una montaña, fácil de comprender, así de poquito, difícil de hacer, difícil tener ese poquito de fe a veces en las circunstancias que nos llegan. Eso es lo bonito de la parábola, fácil de entender. Eso es lo malo de la parábola, es muy difícil de cumplir lo que nos pide.
Y cuando el Señor nos dice, lleven fruto, fruto mío, fruto que digan, este es un fruto de Jesucristo, para nuestro Señor el fruto más importante es el amor. Por si se nos va a nuestra mente decir, ¿cuántos frutos debo de hacer? Tengo que ir a atender a los enfermos, como decía la hermana, a llevar cenas, a combatir la pobreza, a combatir las enfermedades. El fruto más importante para Dios es el amor, porque Dios, dice la palabra, Dios mismo es amor. Yo me acuerdo que de niño me enseñaron ese cántico de que Dios es amor. Decía el cántico, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor y San Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Así era el cántico. Y lo busqué y sí es cierto, el capítulo 4, versículo 8 de la primera de Juan. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice ahí mismo en la primera de Juan 14, 4:16, si permanecemos en Cristo, vamos a permanecer en amor. Y lo que dice Marcos 12 del 30 al 31, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tengas, con tu alma, con tu corazón, con tu fuerza, con tu mente, con tu espíritu, y amarás a sí mismo a tu prójimo. Fácil de entender, difícil de poner en práctica. ¿Cómo lo vamos a poder hacer fácil? Permaneciendo en Cristo. Porque separados de Él, no lo vamos a poder hacer. Un matrimonio feliz y pleno que, que esté fundado sobre la roca, que los terremotos lo sacudan pero no lo derrumben, sin Cristo, no se va a poder. Una familia que sea unida, que sea agradable a los ojos del Señor, que tenga paz entre ellos, sin Cristo, no se va a poder hacer. Un buen trabajo próspero, que, que sea bueno para los propósitos de Dios en nuestras vidas, que no nos contamine, que no nos haga estar cerca del pecado, de la tentación, sin Cristo, no lo vamos a poder hacer. Criar hijos acorde a la voluntad y la palabra de Dios sin Cristo, no se va a poder hacer. Ayudar a un familiar, a un vecino, a un amigo a superar un problema, a superar un vicio, a superar una enfermedad, a superar una adicción, a superar una idolatría sin Cristo, no lo vamos a poder hacer. Nosotros mismos continuar siguiendo sus pasos, continuar llevando fruto a Dios, continuar haciendo buenas obras sin Cristo, no lo vamos a poder hacer. Fácil de entender, pero difícil de hacer. Es por eso lo importante de permanecer en Cristo. Sansón tenía la compañía del Espíritu de Dios, pero no permaneció en él. Y poco a poco el Espíritu de Dios se fue alejando de él hasta que lo abandonó por completo. Y Sansón vivía confiado que el Espíritu de Dios seguía en él. Y cuando quiere darle uso al Espíritu de Dios, tristemente se da cuenta de que ya no está. No permaneció. Tenía un poder superior a los demás hombres. No lo supo valorar. No permaneció en lo que el Señor le decía. Y el Espíritu simplemente se fue. ¿Qué dice nuestro Señor? Tú, pampanito, ramita sin fruto, te vas.
Vamos a leer una parábola que está en Marcos 10. Vamos a leer dos, pero esta es la primera. Marcos 10, que tiene un título que ahorita lo vamos a comentar. Marcos 10 del 17 al 22. Dice así: al salir él para seguir su camino, ya se iba del pueblo, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús continuó: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, y honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esta parábola le llaman la del joven rico. Pero si leen la parábola, nunca dice la parábola que está joven. Dice que él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que joven no estaba. Cuando dice el versículo 17, uno vino corriendo, no dice un joven que era muy rico. Cuando él le dice a Jesús lo que ha hecho, Jesús está enfrente de él. Jesús puede ver su corazón, puede ver su alma, y se da cuenta que es sincero cuando él dice: todo esto he hecho, no he honrado a mis padres, no he matado, no he hurtado, no he defraudado, no he adulterado, he seguido la ley. Se da cuenta Jesús que tiene un corazón limpio. Jesús sabe que lo que está diciendo es verdad y por eso lo ama. Y le dice Jesús: entonces, pues ya la hiciste, no preguntes más, te has ganado la vida eterna. No le dice así Jesús, le dice algo inusual: sígueme, porque separado de mí no vas a poder conseguir la vida eterna. Pero para que tú me puedas seguir, te tienes que despojar de eso que es más importante para ti que yo, tus riquezas. No solamente se las des a alguien de tu familia para que tú en tu mente pienses que ahí todavía están, por si un día te arrepientes de seguirme y dices: bueno, pero ya tengo mis tesoros guardados. El Señor dice: despójate de ellas, dásela a quien lo necesita. Eso es lo que yo te propongo. Cuando hagas eso y te liberes de eso que te ata, de eso que te impide seguirme, entonces sígueme. Y cuando lo hagas, vas a ver que conmigo la vida eterna está ahí al alcance de tu mano. Esas palabras, en lugar de animar al hombre, dice el versículo 22, esas palabras lo afligieron, lo desanimaron, le dieron tristeza porque él tenía muchas
posesiones. Y su felicidad de ese hombre no dependía de Jesús, dependía de lo que poseía. No entendía él, no entendía él que lo importante era el que tenía enfrente y no lo que tenía detrás. Él pensaba que sin sus riquezas no iba a poder vivir, pero Jesús lo estaba invitando a seguirlo para poder vivir en eternidad. Y él decidió decir no. Se alejó con mucha tristeza. Su esperanza era de que sus buenas obras que había hecho desde su juventud lo hicieran tener un lugar en el cielo. La realidad era que Jesús le dijo, me debes de seguir y te tienes que despojar de lo que te impide seguirme. En este caso de este chico eran los bienes materiales, pero hay cosas impiden que nos impiden seguir a Jesús como debe de ser. Hay días en que tenemos que reflexionar qué es lo que nos está impidiendo a veces decir, voy a ciegas contigo, Señor, yo te sigo, Señor, no me importa lo que pase, yo voy y no volteo atrás. Pero a veces ahí escondidito en nuestro corazón tenemos tesoros intocables que no queremos soltar y que nos están impidiendo ser ese racimito de uvas lleno. Ahí vamos como a la tercera parte. Ahí vamos como a la mitad. Rogándole a Dios que no deje de llover porque si nos secamos, dice la palabra que viene el Padre y tajantemente nos va a quitar. No nos va a decir, ay, póngale más abono, échenle más agua, sáquenlo al sol. Nos va a quitar. Y así como le dijo nuestro Señor Jesús al muchacho o al Señor o a ese hombre, una cosa te falta. Hoy quiero animar a los hermanos a que pensemos si es que una cosa nos falta para llevar esa vida plena, permaneciendo o que permanece en Jesús. O si tenemos cosas aún en nuestro corazón que nos siguen impidiendo entregarnos por completo a Él. ¿Qué puede ser lo que nos aleje del Señor? Yo les voy a contar, no uno ni dos, sino más de dos ejemplos, hermanos, reales. Yo conocí un matrimonio, también hermano, que la cabeza del matrimonio era la mamá. Y este muchacho estaba juntado o casado con una chica que acababa de tener un bebé. Pero vivían en la casa de la mamá. Y en la casa de la mamá se hacía lo que la mamá decía. Era una mujer autoritaria. Y ella decía que como ella iba a la iglesia y el pastor le decía que tenía que ser así, pues ella era así. Entonces el muchacho nos invita un día a comer y vamos y empieza a decir que tienen problemas con la muchacha porque la muchacha nada más se aislaba en el cuarto y no quería salir y pues acababa de tener a la bebita. Creo que andaba en las 40 días y pues la muchacha no estaba a gusto viviendo ahí con la señora. Era un grito desesperado de la muchacha de decir, sácame de la casa de tu mamá, no quiero estar aquí. Pero el muchacho iba a la iglesia, pero no trabajaba. Iba a la iglesia, pero le ponía la droga. Iba a la iglesia y fue enseñado desde jovencito a no buscar por su sustento. Él vivía de lo que le daba la mamá, de lo que le daba el papá y de lo que ocasionalmente ganaba.
pero iba a la iglesia. Era ese pampanito, ahí estaba la ramita, pero no había ni un fruto. Y cuando nos invitan a comer y terminamos la comida, él cuenta los problemas que tienen y dice, ¿y usted qué opina? Y la palabra que me dio ese día el Señor fue fácil, para que tu matrimonio vaya bien, Jesús es el camino. Para que tu hija crezca feliz, para que tu esposa esté feliz, para que tú estés feliz, Jesús es el camino. Para que puedas prosperar, para que te puedas ir de tu casa, de esta casa, para que tengas tu propio hogar, para que tengas un buen trabajo, Jesús es el camino. Nosotros cumplimos con dar la palabra, no ponernos ni del lado de la mamá, ni del lado del muchacho, ni del lado de la muchacha. Y como este amigo de la parábola, pues se quedó triste porque no escuchó lo que él quería escuchar. Resulta que a las pocas semanas la mamá de la bebita sale por fin a la calle, a la tienda, a comprar algo, un mandado, no sé. Y cuando regresa ya no la dejan entrar. Y no solamente no la dejan entrar, inician un proceso legal para quitarle a la niña. Y separan a esa niña de su mamá. Y la abuela dice, yo todavía tengo fuerzas para criarla, no la dejes entrar en tu vida. Y el muchacho dice, sí mamá, lo que tú digas, mientras me sigas manteniendo. Pero iban a la iglesia. Y era el consejo que recibían de su iglesia. Y eran ese pampanito sin ni una uva. Ahí, según ellos, pegados a Cristo. Ese matrimonio se destruyó. Esa niña creció sin madre. La mujer era una buena mujer. No era viciosa, no. Probablemente algún defecto como todos nosotros tenía en el carácter o en algo, pero ella anhelaba salirse de esa casa. Ella anhelaba tener su propio hogar y el muchacho no le daba eso. Tardaron muchos años, muchos abogados, para que la dejaran ver a la niña, para que la dejaran visitarla y para que ahora pudiera convivir con ella. Pero por el capricho y por la mala guianza y por no tener a Cristo con ellos, esa niña se perdió 5 o 6 años de su madre. Separados de Cristo, nada pudieron hacer. Otro matrimonio servía al Señor. Él estaba en un ministerio de ayuda a la gente con adicciones. Ella simplemente iba a la iglesia, ni hacía más ni hacía menos, pero iba. Un día él escucha la voz del enemigo que le dice que no sirve para esos ministerios, que lo que está haciendo es en vano. Alguien por ahí le dice algo que no le gusta y pone él la frase en su mente, en la iglesia me dañaron. Y se aleja. Ella trata unos tiempitos más de seguir en las cosas de Dios y se aleja. Se le da el consejo, vuelva sus ojos al Señor, vuelva sus ojos a Cristo, vuelva su vida a Cristo, porque separado de Él, nada va a poder hacer. Pero la voz del enemigo en su mente decía, es que en la iglesia me dañaron. Pues búsquese otra iglesia. Es que fulano siempre habló mal de mí, pues ya no lo oiga. Pero busque de Cristo, porque sin Cristo no la va a poder hacer. Y han pasado años, hermanos, el matrimonio se separó.
Él perdió su trabajo, perdió su sustento, se enfermó, dejó de ayudar a los jóvenes, dejó su ministerio, quedó ciego de un ojo, vive en la pobreza. Sin darse cuenta, ese pampanito se fue cayendo. Porque separado de Jesús, nada se puede hacer. Teníamos una hermana aquí que andaba luchando contra la adicción. Y se le decía, hermana, sí puede, usted sí puede, sí se puede, sí se puede. Y la recordamos porque el vicio le ganó. Ella quería seguir a Cristo como ese joven, llevando lo que su corazón amaba con ella. Y no se podía. Jesús era tajante, déjalo y sígueme. Tienes que dejarlo y seguir a Jesús. O llévatelo y poco a poco Jesús te va a hacer que lo sueltes. Pero tienes que dar ese paso de obediencia. Y, y nunca más supimos de ella. Las riquezas que poseía eran esas drogas y eran más importantes para ella que Jesús. Lo que el hombre con su ministerio guardaba como un tesoro eran las palabras hirientes. Lo que aquel hombre que separó a una madre de su hija era más importante que Jesús eran las palabras de su mamá. Lo que su mamá mandara, lo que su mamá dijera. Y así como esas historias, hermanos, hay muchas más. Muchas más de personas que no saben, pero tienen un tesoro allí, que en un momento determinado de sus vidas va a lograr que no permanezcan en Cristo. Y debemos de tener cuidado, hermanos, porque es sutil, es calladito, es algo que aparentemente no está sucediendo, pero está sucediendo. El enemigo no quiere que permanezcamos en Cristo. Y va a hacer todo lo posible para que no permanezcamos en Él. Y nos va a poner situaciones o personas que van a poner esa duda en nuestro corazón y va a hacer que ese tesoro que tenemos ahí guardado sea más importante para nosotros que nuestro Señor Jesucristo. Podemos seguir pensando, ahí estamos como ramita. Pero una cosa es lo que nosotros pensamos que somos y una cosa es cómo nos está viendo Dios a nosotros. Y cuando el Señor en Juan 15, con lo que empezamos, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, lo dice 10 veces en 10 versículos. Porque para Él es importante que lo comprendamos. Permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí y den fruto de amor. Vamos a volver a Juan 15. Ya casi para acabar, hermano, ya casi acabamos. 2 horas más. Juan 15:12. Dice Juan 15:12, después de que habla con ellos, que permanezcan en mí. Para aquellos que permanecen en él, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fácil de decir, difícil de cumplir. Pero como yo les decía, así es Dios. Dios es amor. Y Dios da. Dice ahí, da fruto de amor. No esperes recibir amor, sino tú da amor. Esa es la diferencia, da fruto de amor. Porque dice la escritura en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él dio a su Hijo.
Juan 13:1 dice que nuestro Señor Jesús dio su vida por nosotros. No dice, esperó que nosotros diéramos la vida por Él. Dios dio su sangre, dio su Hijo, Jesús dio su vida, dio su sacrificio. Y si permanecemos en Jesús, el Espíritu Santo que nos alimenta de Él, va a impulsarnos a dar amor. Ahí cerquita, Juan 17. Versículo 9. Nuestro Señor está orando por aquellos que permanecen en Él. Y dice así, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Más adelantito en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, por los que ya había orado, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y más adelantito en el versículo 26 termina su oración diciendo, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Gálatas 5:14 dice, para que toda la ley se cumpla en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fácil de decir, hermanos, difícil de hacer. Pero si permanecemos en Cristo, lo vamos a poder lograr. Miren, si esa pareja hubiera permanecido en Cristo, esa niña hubiera crecido los primeros años con su padre y con su madre. Si esa pareja hubiera permanecido en Cristo, él hubiera seguido en su ministerio, ella siguiera yendo a la iglesia y siguiera haciendo un matrimonio. Y ahora que él está anciano, está solo, está ciego, está enfermo y sin Cristo. Y ella lejos. Si la hermanita aquella hubiera permanecido en Cristo, hubiera salido de sus drogas. Hubiera sido un buen ejemplo para su hija, hubiera quizás encontrado un buen hombre que la valorara y que la ayudara. Y vemos a las personas que les está yendo mal, que están pasando por situaciones que nomás no se pueden levantar. ¿Y qué les podemos decir? Le falta Cristo. Porque sin Él, nada vas a poder hacer. Empezar una nueva vida sin Cristo, no lo vamos a poder hacer. Continuar con nuestra vieja existencia sin Cristo, no lo vamos a poder hacer. Llevar frutos a Dios sin Cristo, no lo vamos a poder hacer. Jesús es bien claro, dice, nada vas a poder hacer y nada es nada, hermanos. Fácil de entender, nada es nada. Si no está el presente en cada aspecto de nuestra vida, nada podemos hacer nosotros para agradar a Dios. Y si Él nos permite permanecer en Él, nuestro deber es hacer frutos. Y el fruto que Él nos pide que hagamos para empezar, es amar. Y no quiere decir que vamos a salir corriendo a amar a la gente, te amo, te amo, te amo. Pero podemos empezar amando su alma y decir, acércate a Dios. Mira que andas como gallina sin cabeza, pero si buscas a Dios y buscas de Cristo y permaneces en Él, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar, yo te lo aseguro, porque mírame a mí, Dios me ha cambiado, Dios ha hecho que permanezca en Cristo y aquí estoy contigo tratando de dar frutos. Nosotros podemos ser ese testimonio sin conocer toda la escritura, sin conocer todos los versículos, sin conocer todas las enseñanzas, ser nuestra propia parábola y decir, mírame a mí, yo permanezco en Él.
Yo estoy tratando de seguir dando frutos. Yo quiero hacer un racimo así lleno de frutos. Llevo 2, llevo 3, pero tengo la misericordia de Dios que ha visto esos 2 o 3, se agrada y no me ha cortado. No tengo todos. Quizás tengo 2, quizás tengo 1. Quizás apenas me está saliendo la bolita de la uva. Pero con eso el Padre ha estado contento y sabe que puedo dar más y me ha permitido permanecer allí, pegadito a la vid que es Cristo. Y tengo un propósito porque Él ha orado por mí. Él ha dicho, oro por ellos porque tú me los has dado. Pero también oro por aquellos que ellos van a traer a mí. Entonces el Señor nos manda a que vayamos en búsqueda de aquellos que todavía no lo conocen, porque hay una oración para ellos por parte de Jesús. Él dice, yo no oro por el mundo, yo oro por los que me has dado. Pero si el que tú me has dado trae otro, oro por él también. Y ese es un regalo que podemos dar en estos tiempos en que se están dando regalos. Acercar a alguien a Jesús, llevarle la palabra y decirle acércate, despójate de esas riquezas que te impiden llegar a Él. Acércate a Él de todo corazón y tu vida va a cambiar y va a cambiar para bien. Porque separado de Él, recuérdenlo hermanos, nada, absolutamente nada podemos hacer. Con eso vamos a terminar esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios porque nos escucha nuestras súplicas, porque las atiende la voz de nuestras súplicas y porque se ha complacido en seguirnos dando de su palabra, seguido dándonos ejemplos. A mí me ha dolido mucho eso de estas personas que le he comentado porque no quisieron acercarse a Cristo y viven una vida triste y oscura. Y yo le pido a Dios que un día alguien más entonces venga y les diga, ténganle temor a Dios, acércate otra vez a Dios, exalta a Dios, mételo en tu vida y les hagan caso. Quizás diga yo no soy la persona indicada, pero que venga otra y que les diga entonces, que atienda la voz de sus súplicas y que vuelvan a tener una vida ahí permaneciendo en Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana porque tu palabra es clara, Señor. Fácil de entender, difícil de realizar por nuestras propias fuerzas. Pero si tú estás presente en nuestras vidas, Señor, tu Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar ese deseo, Señor, de ir y compartirle a alguien más tu palabra, de ir y buscar a alguien para acercarlo a ti. Padre Santo, te doy las gracias porque hay una oración de tu parte para nosotros, hacia tu Padre. Gracias porque no dices por qué oras, por qué necesidades, pero dices que oras por cada uno de nosotros. Porque haces una diferencia entre el resto de las personas y los que te amamos y permanecemos en ti. Porque tus ruegos son escuchados por el Padre. Y te doy las gracias porque también oras por el alma de aquellas personas que acercamos a ti. Ayúdanos a despojarnos de los tesoros, Señor, que están todavía guardados en nuestro corazón, que nos impiden ir a buscar esas almas, amarlas, querer que se salven, querer que su vida cambie, querer que tengan tesoros en la eternidad. Ayúdanos a despojarnos, aunque sea difícil, Señor. Que no nos demos la vuelta y te abandonemos tristes, sino que tomemos nuestra cruz y te sigamos.
que obedezcamos tu voz, que los pocos frutos que tenemos aún presentes, Señor, se multipliquen por tu misericordia y por tu amor. Que tu Padre, Señor, nuestro Padre Celestial, nos vea con agrado, que estamos haciendo algo, Señor, para esta obra. Así que si nos falta fortaleza, fortalécenos. Si nos falta valor, danos valor. Si nos falta ánimo, danos ánimo. Si nos falta sabiduría, te pedimos por sabiduría, Señor. Si nos falta entendimiento, te pedimos por él. Si nos falta conocimiento, te pedimos por él. Si nos falta saber más versículos, te pedimos que nos ayudes a memorizarlos. Te creemos, Señor. Creemos que tú estás ahí. Creemos que tú eres la fuente que nos alimenta. Creemos que tu Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos a ti. Creemos, Señor, creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu. Ahora ayúdanos a amar y a llevar fruto en estos tiempos en que hay muchas personas solas y necesitadas de amor. Te lo pedimos sabiendo que escuchas y atiendes, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recibir de Dios. No olvides suscribirte y darle like. Dios te bendiga.